Estos espacios de conjunciones entre un planeta personal como lo es Mercurio y el otro planeta que tenemos, que es el Sol, o el punto de referencia focal donde nosotros tomamos la astrología, cada vez que se unen o hacen una conjunción, un aspecto de estar muy juntos, le llamamos también Casimi. Una de las formas de relacionar este Mercurio es el aspecto que logra brindar o la lucidez que logra conectarnos en nuestra vida en algún tema en específico. Casi siempre que pasan esta danza planetaria entre el astro mayor como lo es el Sol o el eje principal de nuestra vida que es el alma o el conseguir o el conquistar o brillar algo desde nuestra propia luz o desde nuestro propio sentido, pues también hace mucha referencia a este Mercurio Casimi que nos va contando la idea de algo que puede aparecer. Tratándose de Mercurio, pues hay que verlo de esta forma, ¿no? Junto con la idea o junto con algo que pueda ocurrir en nuestra vida. Esto lo vamos a celebrar el día de mañana 14. Mañana jueves 14 tendremos esta conjunción partil. Se va a dar en el grado 23 de Tauro y lo único que nosotros podemos hacer en este caso es conectarnos hacia el sentido de las ideas o el sentido de las rutinas también o de la palabra, de lo que nosotros estamos buscando o queremos aprender. Siempre que Mercurio y el Sol hacen una conexión, algo en nuestra psique se ilumina, algo en nuestra vida empezamos a aprender, a ver diferente o a conectar, independientemente de en qué signo se dé, porque Mercurio Casimi se puede celebrar en cualquier signo del zodiaco, no solamente tiene que ser Tauro, pero sí que lo vamos a tener como una referencia, como un matiz de qué es lo que la vida me está mostrando o qué debo también asumir como una nueva identidad o como una nueva forma de ver la vida. A mí me llama la atención que con Mercurio nosotros observamos, con Mercurio nosotros vemos, con Mercurio nos damos cuenta también y algo clave, con Mercurio nosotros interpretamos lo que está pasando afuera. Con Mercurio no hay otra alternativa que colocarle voz o colocarle palabra, entonación, número, letra a lo que estamos viviendo con el otro. Entonces, siempre que este Mercurio entra en estas conjunciones planetarias, pues es un momento ideal para nosotros revisar con este Casimi o con la brillantez que le pueda dar el Sol a este pequeño Mercurio y conectarlo mucho de qué hay en mí, cómo nosotros interpretamos. Evidentemente hay cosas que en la vida eh, no podemos, digamos, darle una connotación distinta porque ya están implícitas. Es un tema de aceptar, pero también qué tan dispuestos estamos al cambio. Como esto se va a dar en el grado 23 de Tauro, pues también nos invita a la reflexión de mi mente, cómo he venido alimentando o cómo puedo también gestar una forma de pensar distinta o unas interpretaciones que quizás me favorezcan más al gozo, al placer, a la comunicación agradable, placentera. Y esto lo uno por tres cosas fundamentales. Mercurio es el planeta de la comunicación. El sol se encarga de brillar o de hacerme ver algo consciente que pueda que antes no. Y en el signo de Tauro tiene que ver con los placeres o con la parte armónica. Tauro es un signo que nos ayuda a conectarnos con la armonía de la vida o con la armonía de lo que nosotros podemos experimentar. Entonces es un excelente momento tener hoy, miércoles 13 y a puertas de mañana, digamos que en una parte del planeta será hoy 13 y mañana 14 para tener la excusa de revisar cómo están los temas de mi mente, cómo están los temas de mis creencias también. Mercurio Casimi es muy bonito porque nos enseña también la reflexión de la autenticidad y del brillo que está todo el tiempo en nosotros y que de nosotros depende también que podamos cambiar una situación o que podamos modificarla, ¿sí? Que podamos darle ese toque, que podamos aterrizar y que podamos también hacerlo de una manera más agradable con nosotros mismos. Observemos que en la antigua Grecia o incluso en el mismo antiguo Egipto se asociaba mucho estos eventos de Mercurio Casimi
donde nosotros teníamos la oportunidad de tener la mente brillante, o la mente era como más brillante, más brillosa, dado que Mercurio es un planeta muy pequeñito y el Sol abarca unas proporciones y unas dimensiones mucho más amplias. Entonces Mercurio en el corazón del Sol se roba el Sol el protagonismo y ahí nosotros podemos analizar con mayor lucidez. Por eso quise tocarlo. Vamos a mirar ahora los componentes de la carta, compartirles un poco el mandala, pero más que verlo desde el punto de vista técnico, astrológico, partil, cómo se acomoda o qué planetas le preceden y demás, pues a mí me encantaría llevarlo quizás a la reflexión, ¿no? Llevarlo un poco más a la cotidianidad, porque Mercurio es un planeta muy cotidiano. Mercurio es un planeta que se asocia mucho con lo que nosotros hacemos cada día, la manera en la que nos relacionamos con los demás. Entonces, el cómo hablamos, el cómo escribimos, el cómo decimos, creo que es un momento de poderlo llevar desde otra línea, que vale la pena mirar, a qué nos invita también estos temas desde un contexto psicológico. ¿Cuántas cosas pasan afuera? Hagamos como esa lista. ¿Cuántas cosas ocurren en el afuera y nosotros le damos una interpretación o nosotros le damos con Mercurio, Cassimi, le damos una interpretación muchas veces algo taurina? Porque sí, de Tauro se habla mucho, que es el signo de la abundancia. De Tauro se habla mucho, que es el signo de la riqueza, que es el signo de la compasión, que es el signo del gusto, de los placeres. Pero también cabe aclarar que Tauro tiene lo suyo. Tauro tiene una parte, como todos los signos del zodiaco, tiene una parte que cuando no se trabaja mucho esa parte, cuando no se trabaja mucho la sombra de Tauro, cuando no se trabaja mucho estas líneas, pues también sale la parte oscura de Tauro. ¿Cuál creen ustedes que es la parte oscura de Tauro? Sí, estamos de acuerdo que Tauro es un signo maravilloso, que Tauro es un signo que nos conecta con los valores, con la estima, con los lujos también de la vida, pero hay una partecita de Tauro que cuando no se trabaja mucho sale a flote. Como este es un live abierto donde ustedes también participan y donde ustedes también comentan como es usual, ¿cuál creen ustedes que es esa línea taurina? ¿Cuál creen ustedes que es esa línea o esa partecita de Tauro que a veces pudiera no ser como tan, pudiera no estar como tan al día? ¿De qué tiene fama Tauro? Digamos que visto de otra manera. Yo los leo por acá en TikTok. ¿De qué tiene fama Tauro? Porque Tauro tiene fama de algo, y esto lo sabe mucha gente incluso que no, no son astrólogos. Para esto no se necesita ser astrólogo. Esto ustedes lo saben o lo conocen. Todos dicen que es un terco. Mira, ya saltó el primero. Denia dice, todos dicen que es un terco. ¿Cuánto tiempo estamos procesando actualmente toda esta información? Exacto. Vamos a estarla hoy miércoles, mañana jueves, el fin de semana. El fin de semana. Se apegan mucho a la forma porque fijan. Exacto, me gusta eso que dice María. Excelente, eso también. Entonces, nótese que Tauro tiene ese pequeño tema de terquedad. Esto no me lo inventé yo. No se lo tomen taurinos tan a pecho, no se me lo tomen tan personal, porque no estoy diciendo María, Teresa, Pedro, Juan, sino una de las caras de Tauro, uno de los temas de Tauro, que al ser un signo fijo, al ser un signo de tierra, a veces agarra una idea, Mercurio Casimi, mañana, Sol conjunción Mercurio, grado 23 de Tauro, agarra una idea y se queda, se apoltrona, se fija con esa idea y nadie lo saca de ahí. Entonces, esta energía o este contexto de que a veces Tauro puede llegar a ser muy terco, ¿no? A veces puede llegar a cometer este tema de la terquedad, ¿no? Aferrados, dicen por aquí. Otros dicen por acá en TikTok, depende del decanato. También tiene que ver, depende del decanato. Javier, cabezones, persistentes, no les gustan los cambios. Uy, aquí en TikTok están bien speaker hoy, ¿ah? Dicen también testarudos, dice por acá Organitas, dice que testarudos. Am, Acumulador, terco, maestro. A veces son terco, demasiado terrenales. Dice también por aquí Claudia. Un abrazo a todos los que están en TikTok y pues saludarlos. Buenos días también.
Feliz miércoles 13 de mayo también para ustedes, los que me están saludando acá. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Retomemos un poquito el tema. Mañana tenemos Mercurio-Casimi, una conjunción entre el Sol que se roba todo el protagonismo y el pequeño Mercurio, porque es diminuto, pequeño Mercurio que está ahí en el corazón del Sol. Esto ocurre también como oportunidades donde nosotros debemos aprovechar un poquito más la energía brillosa, pero consciente. El Sol y Mercurio son dos planetas conscientes, son dos planetas activos, son dos planetas que proponen, son planetas que están muy al alcance de mi mano, son planetas que nosotros, depende mucho de nosotros. De una parte podemos contar que el Sol es la voluntad y de otra parte sí podemos decir que Mercurio es mi forma de pensar. Depende mucho de mi forma de pensar, de mi forma de analizar, de mi forma de verlo. Como está ocurriendo en el signo de Tauro, Tauro se encarga de las formas. Entonces, si sumamos Sol, Mercurio y Tauro, ¿cómo es mi forma de pensar acerca de lo que está pasando? ¿Con qué validez interpreto, con qué valores interpreto el tema de creencias? Por ejemplo, esto vale la pena revisarlo. Con Mercurio también en este aspecto, ¿qué están preguntando ustedes? ¿Qué les gustaría saber acerca de ustedes mismos? Esa pregunta que a veces decimos, ay, yo tengo esta duda, yo tengo esta duda acerca de mí, esto todavía no me queda claro, yo todavía no he podido entender por qué me pasó esto X, Y, Z. Esto de cuestionarnos cuando no entendemos por qué nos pasó algo o para qué vivimos algo es válido porque a veces nos pasan muchas cosas, a veces vivimos situaciones donde pues resultamos diciendo eso, ¿por qué me habrá pasado esto a mí? ¿O para qué? ¿Cuál habrá sido la finalidad de que yo esté viviendo esta situación? ¿Cuál es el aprendizaje? Ese es el tema con Mercurio porque Mercurio siempre trae algo nuevo. Entonces, en estos puntos también es la invitación de ¿cuál es el aprendizaje de esto que yo no lo he podido entender? Ahí es un lugar importante donde nosotros podamos conectar un poco más a fondo de qué es lo que la vida también nos va mostrando. Esto es una revelación. Mercurio, conjunción Sol, más que aprender algo, también es como la idea de poderme vaciar un poco para que las nuevas imágenes o los nuevos rayos solares puedan entrar a mi vida y yo pueda conectarme de una manera distinta también con los otros. Entonces, como quiera que nosotros lo veamos o como quiera que nosotros lo estemos buscando, Mercurio en estas conjunciones nos permite analizar un poco más de qué van los pendientes que casi están como ahí, en el atore, ¿no? Estos pendientes de Mercurio. Ejercicios, ¿qué recomiendo yo en ejercicios, en los ejercicios que nosotros podamos tener? Identifiquen ustedes en el pasado o identifiquen alguna situación discordante con alguien, de pronto de hace un mes, de pronto de hace un año, alguna situación tensa y revivirla, conectarla. Esto le encanta mucho a esta posición y de hecho es uno de los ejercicios que nos lleva más a ser como introspectivos acerca de algo. Entonces conecten ustedes cuándo fue la última vez que tuvieron una situación difícil a través de la comunicación con alguien o que existió algo y háganse esa pregunta. ¿Qué pasa si cambio las palabras? ¿Qué pasa si cambio mi perspectiva? Si nosotros movemos el ojo, si nosotros movemos el observador. Gran parte de lo que nos cuenta Mercurio Casimi o de lo que nos pone a trabajar a todos es que las grandes diferencias o los grandes conflictos siempre parten de una idea, siempre parten de un vínculo de que no hay una buena comunicación. O este aspecto que estamos viviendo para este fin de semana también nos relaciona mucho en la manera en la que nosotros nos comunicamos con los demás. Cómo vamos interpretando también el hilo de la conversación que el otro dice. Entonces hay bastante que hacer acá, hay bastante que mirar, hay bastante que determinar con este Mercurio, que además es un planeta, uno muy personal, y además de esto es un planeta muy necesario, porque apenas nos levantamos estamos utilizando Mercurio. Apenas abrimos el ojo con el Sol o la conciencia solar, pues inmediatamente empezamos a utilizar esa energía de Mercurio, empezamos a mirar qué es lo que la vida me está mostrando, qué es lo que la vida me dice, y de ahí. A veces son avaros, todavía siguen aquí en Tauro, ya no los han soltado a los Tauro.
Maestro, ¿cómo nos sacamos esas ideas, estas ideas antes que la cabeza, sin sobrepensando? ¿Cómo esto? No te entiendo, Denia. Explícamelo un poco mejor. ¿Cómo nos sacamos esas ideas antes que la cabeza? ¿Qué ideas? Cuéntamelo todo. Ponme en contexto. Curiosamente, hay más medios de comunicación y menos comunicación. Es correcto. Uy, esto me encanta. Esto está bellísimo. Vea, Denia, por eso me gusta leerlos, porque a veces ustedes botan unos comentarios majestuosos. Fíjense este que dice Denia en Instagram. Curiosamente, hay más medios de comunicación y menos comunicación. Coincido plenamente con este tema. Más tecnología, más temas de la vanguardia, más temas tecnológicos, pero menos resultado o menos en algo recíproco, ¿no? A ver, los leo por acá, dice de qué hablan. Metamorfosis, what's going on? ¿Cómo es esto de que qué hablamos? Buenos días, gente linda, no olvidemos nuestro like, gracias. Ay, tan bella, mira, que no olviden el like. Sí, tal parece que en YouTube como que se quitaron el icono de like, quitaron la barra de comentar en YouTube, entonces desapareció esa barra. No se puede colocar mensajes en la barra. Información tóxica y mentirosa, dice Yamile. Sí, esto tiene mucho que ver con este tránsito de Mercurio, claro, al tocar al Sol tiene mucho que ver con Urano. Pues si vemos de una parte o si vamos a estudiar a la comunicación que es Mercurio, también nos obliga a mirar qué está pasando en Géminis. Y desde ahí empezamos a conectar que Géminis está siendo muy movido ahora, está dando mucha fuerza en el tema de la palabra, que está bien, está genial, pero también tiene su otra cara oculta, ¿no? Hablamos de la conjunción Quirón-Marte y cómo puede afectar a los que estamos en el retorno de Quirón y somos ascendentes en Tauro. Bueno, más que la conjunción Quirón-Marte, esto también va a pasar pasado mañana, esto es el 16, conjunción Marte-Quirón. Tiene un mal aspecto porque la última vez que se encontró Marte y Quirón fue hace 2 años y medio, más o menos, largo. Y casi siempre que esto trae, o casi siempre que estos dos se encuentran, asteroide y planeta Marte, pues siempre dejan como su huella, ¿no? Siempre van dejando como su huella, van dejando como su tema. ¿Mm? No hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. Ese es el tema de Mercurio Casimi. Esta me gustó. Esa me gustó. No hay palabra, mira, no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. Eso también es típico, eso también es típico de este Mercurio que empieza a mostrar un poco más los aires de la comunicación. A ver, un consejo para que no nos quedemos sobrepensando que la idea que tenemos es la correcta, maestro. No, está clarísimo. Estos temas de cómo trabajar, esto que tú mencionas, pues es muy fácil. Saber que cada persona tiene derecho a pensar distinto. Saber que cada persona tiene derecho a pensar distinto. Mi mamá, mi papá, mis hermanos tienen derecho a pensar distinto. Y eso no significa que tengamos que estar de acuerdo. Este Mercurio también en conjunción al Sol nos recuerda que gran parte de las buenas comunicaciones y que es válido no siempre estar de acuerdo con las demás personas. O sea, tener buena comunicación con alguien no significa tener que hablarse todos los días con esa persona. Esto, por ejemplo, lleva a relaciones tóxicas también. Entonces, de esto también nos cuenta un poquito la historia entre Mercurio, que es el comunicador, que es el mercader del zodiaco, que todo el tiempo está intercambiando algo, y cuando hace esos temas con el Sol, pues también nos lleva a que prima mucho más también la conciencia o la luz. No a toda hora sinónimo de buenas relaciones que tengamos que tener una excelente comunicación. De hecho, siempre van a haber diferencias, siempre van a haber opiniones contrarias y lo interesante de esto es la base del respeto. Por eso una de las reglas de Mercurio es abandonar la idea de que todo lo que yo digo tiene que gustarle a la otra persona. No, está bien que muchas veces lo que nosotros decimos no le guste a los demás. Y eso hace parte de Mercurio, eso hace parte de la conciencia solar y eso también es válido tenerlo así.
¿Cuándo se torna difícil esta conjunción Mercurio Casimi en Tauro y cuándo se vuelve terco? Cuando yo quiero o busco la aprobación del otro, bien sea de mi mamá, de alguien, de una figura, y necesito que el otro me avale o me asegure, me avale esto que yo estoy diciendo y que sea importante para mí. Ahí ya cambia el panorama, ahí ya va desviándose mucho esto. Entonces, fíjense que aunque sea un evento de mañana, pues esto que dice Denia está maravilloso porque es tener esa creencia, ¿verdad? Que no siempre le va a gustar al otro. Que comunicar y hablar con el otro no es solucionar. Ese es otro tema que nos enseña Mercurio, conjunción Sol, para no caer en la terquedad de Tauro, ¿no? De pronto, esto también es un tema que se estudia mucho a través de las comunicaciones. El hecho de que yo le comunique algo a la otra persona no significa que lo tengamos que solucionar, que se tenga que arreglar al 100%. Va cambiando, va dejando. ¿Mm? Saludos. ¿Cómo sabemos cuándo callar? ¿Cómo sabemos cuándo callar? Esta me encanta. Denia, muy alineada hoy con esas preguntas de calibre top, 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 top. Calibre 10. Denia tiene unas preguntas de calibre 10. ¿Cómo sabemos cuándo callar, maestro? Esto es bellísimo, porque recuerden que el ego más difícil, ¿cuál es el ego más difícil de tratar? ¿Cuál creen ustedes que es el ego más difícil de tratar? ¿El de quién? Partamos de ahí para contestar esa pregunta tan interesante. ¿Cómo sabemos cuándo callar? ¿Cómo sabemos cuándo callar? Esa está genial. Cariños, Javier, dice por acá mío, el silencio. Ah, ¿cómo sabemos cuándo callar? Esto está clave. ¿Cómo sabemos cuándo callar? Mira, la mejor manera de saber cuándo debemos callar es cuando no me están preguntando. Si no me están preguntando, debo callar. No es para dar mi opinión, no es para decirlo, no es para comentarlo. Si a mí la persona no me está pidiendo su opinión, si a mí la persona no me está diciendo, yo no se lo digo aunque se lo quiera decir. Ese es un momento sano de callar. Eso es un momento sano de callar. Un momento sano de callar es que si el otro no me está preguntando, la clave está en que ya no se lo debo contar. Si la otra persona me lo pregunta, si la otra persona me pide su opinión, si la otra persona me dice, muéstrame, dime, cuéntame, dame tu opinión, es momento de hablar. Me están pidiendo la opinión, me están diciendo que lo cuente, me están diciendo que lo haga, me están dejando entrar. Pero si la otra persona ni siquiera te está preguntando la opinión, no es para contárselo, aunque sea evidente, pero no nos corresponde. Ahí es un excelente momento para callar, ¿sí? Ahí es un momento sano, ¿sí? Un momento que vale la pena utilizarlo mucho. Esta parte ayuda muchísimo, de hecho. ¿Mm? Ayuda bastante. El ego de querer tener la razón. Mira, el ego de querer tener la razón. ¿Cuándo esperanto? Bueno, ¿cuánto esperantos? No entendí esto. Andamos muy modo intenso, maestro, el de nuestra mente que cree que tiene la razón. Sí, no, de todas maneras la función de Mercurio es esa, ¿no? La función de Mercurio es justamente mostrar un punto de referencia, mostrar una creencia. La idea de Mercurio también es mostrar estos temas. La idea de Mercurio es traer una palabra o la idea de Mercurio siempre es traer un pensamiento y con el Sol ponerlo a debate, ponerlo a discusión, ponerlo como en esa marcha de introspección. Entonces,
Cuando nosotros abandonamos esa idea de que hablando con el otro voy a solucionar algo, pues eso ya deja que aparezcan nuevos componentes dentro de la comunicación. Eso ya deja que nosotros podamos respirar un ambiente distinto al momento de estar en la comunicación con alguien. Dice cuando respetamos. Esta es muy conocida también dentro dentro del tema de las famosas verdades, ¿no? Mercurio también es un planeta que se asocia cuando está en conjunción al Sol acerca de lo que es verdad, de lo que es fino, o atesorándolo en Tauro, de lo que tiene valor para mí. La información o algo que tiene un valor para mí, que me suma, que me ayuda, que me catapulta a algo de mejoría. Esta también está muy clave. Un consejo para pensamiento crítico. No, es genial, el pensamiento crítico se debe tener. Siempre, siempre, siempre el pensamiento crítico debe existir. Entonces yo creo que más que quitar el pensamiento crítico, por el contrario, el pensamiento debe tener ese punto de crítica. Siempre debemos tener el pensamiento crítico porque esto es lo que ayuda al desarrollo, o esto es lo que va mostrando también el énfasis de poder llegar a unas conclusiones distintas, de poder hacerlo de una manera diferente. Entonces, yo creo que todos estos temas de Mercurio cuestan mucho trabajo, cuestan bastante porque, calculen ustedes, Mercurio es un planeta tan pequeño en el sistema solar, astronómicamente es uno de los más pequeñitos, pero es un planeta que tiene tanto alce y es un planeta que tiene tanto significado, comunica, con Mercurio pensamos, depende de donde tengamos a Mercurio en nuestra carta natal es donde yo voy a interpretar al otro. Mercurio tiene toda la información que nosotros vivimos en la niñez, en la etapa mercurial. Mercurio es excelente a la hora de hacernos recordar o de traer un recuerdo, algo, un suceso que esté en nuestra psique por allá guardado. Mercurio es el que va y la trae, la saca por allá del sótano y la muestra en el mundo actual, en el hoy o en el presente. Entonces, siendo tan pequeñito, al estar contenido con esta energía de Sol y al estar en el signo de Tauro, pues se vuelve muy valioso todo eso que esté ahí. Se vuelve muy valiosa la comunicación, o se vuelve muy valiosa también la interpretación que puedo dar con el otro. Se puede muy, muy en estos temas. ¿M? ¿Qué es lo que quizás podemos decir que hay una línea muy delgada entre este Mercurio? Dejar siempre la capacidad abierta de que las diferencias o de que las distancias son sanas. Quizás este apiñamiento de relaciones es lo que hace que a veces se vuelva tóxico, ¿no? Wow, veo que este Mercurio Casimi los pone bastante agitados, están súper, súper participativos en este tema. Buenos días, maestro, jornada para todos. Un abrazo para Mariela, ¿cómo estás? ¿Mm? Es decir, que si el otro no quiere conversar, tal vez es una introspección, un cambio de pensamiento con nosotros mismos. Sí, esta me gusta también. Es muy, muy marcado lo que tú dices, Maino. También el pensamiento del otro tiene sus espacios, su tiempo. Y de hablar en la misma sintonía, maestro, porque el significado de las palabras pueden traer memoria. Bueno, hay una parte en la astrología psicológica, o hay una parte incluso solita en la misma psicología donde nosotros tendemos a dar una respuesta desde la experiencia vivida, más no desde la razón, más no desde el punto obvio, sino más desde lo vivido, desde lo que está reprimido ahí. A la final del día nos damos cuenta con Mercurio que todo el tema de comunicación o todo el tema visual no es otra cosa más que experiencias que nos permiten ir depurando nuestro propio Mercurio, nuestra propia psique, nos permite ir dando como ese énfasis, ¿no? Exacto. ¿Cómo voy a sentir esta energía con mi ascendente en Tauro? Lo que decíamos al inicio del live, Tauro es un signo muy positivo y Tauro ayuda muchísimo en los temas de comprensión, pero también hay que tener cuidado con esa energía de pronto de querer llevarme a que ese pensamiento es mío y que tiene que ser así, ¿no? Que tiene que ser a la brava.
Yo creo que algo que ayuda mucho al signo de Tauro en estos temas de Mercurio conjunción Sol es ser conscientes que hay distintos Mercurios. Mercurio en la mente, cada persona interpreta la vida diferente y está bien. Ser más amigos con las diferencias, ser más amigos con el punto de diferencia, eso ayuda a fluir mucho. Soltar esa idea de que todo lo que yo digo tiene que gustarle a la gente, todo lo que yo digo le tiene que gustar al otro, todo lo que yo digo tiene que ser bien recibido. No todo lo que yo digo tiene que ser bien recibido. No todo lo que yo digo, en este caso, tendría que gustarle a los demás. De hecho, este live, si lo veo desde el observador mío, este live puede no gustarle a muchas personas y eso está bien. Eso está bien. Y siempre va a encontrar. ¿Y cómo se da, cómo te das cuenta con el feedback del otro? Pues sí, es perfecto. Mercurio en conjunción al Sol también nos enseña que no siempre nuestro trabajo es reflejarle al otro cosas bonitas. A veces con una palabra, a veces con un gesto, a veces con un comportamiento, tú le puedes estar tocando la llaga más grande a la otra persona. Con una simple palabra le puedes estar tocando y puedes estar, mejor dicho, abriéndole un cráter a la otra persona, que más que abrírselo es mostrárselo, es evidenciárselo, porque a lo mejor le dices eso mismo a otro y pues le queda como igual, le queda como nada. No se lo toma tan personal este tema de que a veces discuto mucho esto de no tomárselo personal, porque con Mercurio conjunción Sol, ese discernimiento es muy pequeñito, ¿no? Es muy delgadita esa línea, muy delgadita esa línea. Esto también ayuda a fortalecer el autoestima. ¿Hasta dónde para mí es importante que las personas avalen lo que yo estoy diciendo? ¿Hasta dónde es importante que los demás estén de acuerdo conmigo? ¿Cuánto suma eso para mí? ¿Cuánto vale? Porque está en Tauro. Mercurio conjunción Sol en Tauro. Entonces, ¿cuánto vale para mí la crítica del otro? Sí, la crítica es bella, la crítica es bellísima, porque a través de esa crítica o a través de ese punto, pues tú puedes gatillar y mirar en dónde está tu foco principal del pensamiento. O aquí es donde nosotros podemos aplicar con Mercurio la regla de cuatro, la famosa regla de cuatro, ¿verdad? Hasta dónde lo que dice el otro me incomoda, hasta dónde es incómodo para mí y de otra parte, hasta dónde yo logro habitar mi vida con esa incomodidad que le genera a la otra persona. Este es un tema interesante, ¿no? Ahora con Plutón, creo que las palabras pueden resonar mucho en esos procesos atorados. Claro, vamos a poner el mandala ahorita, el valor de las palabras, exacto, el valor de las palabras. Voy a colocar el mandala para estar un poquito más a tono. A ver, mandala que por supuesto aquí se perdió, pero ya lo vamos a encontrar. Permítame en un segundito. Vamos a colocar la carta que tenemos con este aspecto astrológico a ver cómo se va. Creo que ahí ya se puede ver mejor. Aquí ya la podemos tener un poquito más clara. Aquí ya se ve. Esta carta que estoy compartiendo es la carta de mañana, donde vamos a tener este encuentro entre Mercurio y Sol. A ver. Esto va a pasar a 23 grados. Empecemos con las flechas, que a veces las flechas nos ayudan a orientar un poco. Mercurio a 23 y vamos a colocarlo de esta parte para enterarnos que este es Mercurio, para los que de pronto todavía no se familiarizan tanto con la simbología de los planetas. Y en rojo vamos a colocar el Sol. Aquí tenemos la energía solar. Entonces, al inicio del live mencionábamos Mercurio Casimi. Este concepto de Mercurio Casimi se lo atribuimos siempre a que este planeta hace una conjunción con el Sol, que esto ocurre más o menos cada 2 signos, y siempre Mercurio es el encargado de estar antes del Sol, durante el Sol, en conjunción con el Sol, y puede llegar a adelantar el Sol. Entonces Mercurio es un planeta que está persiguiendo todo el tiempo al Sol. Siempre está o en una parte de fase lejana, ¿verdad? O está en una parte de apogeo, o está acercándose. Mercurio es el planeta que siempre va a estar haciendo mayor contacto con la energía solar.
nunca vamos a tener, por ejemplo, Mercurio en oposición al Sol, si lo vemos de este lado. Nunca vamos a tener que Mercurio se ubique en un signo contrario. Siempre va a estar oscilando, incluso no se separa más de 90 grados, o sea que lo máximo que puede llegar a estar es hasta 90 grados separado del Sol. Es lo máximo que puede llegar entre sus retrogradaciones y entre sus velocidades. ¿Esto qué nos quiere decir en la astrología psicológica? Que todo el tiempo Mercurio está persiguiendo la conciencia, ¿sí? Todo el tiempo Mercurio es como ese perrito, si lo traemos en un ejemplo, es como cuando una persona saca a su mascota y la mascota está alrededor. La mascota está como dando vueltas alrededor de su amo, pero no se va más lejos de allá. No se pierde, no se desorbita, como que siempre lo tiene ahí. Entonces, esto ya nos cuenta desde la psicología la importancia de la palabra, del pensamiento crítico, lo que ustedes venían haciendo sus aportes, la importancia también, en este caso, de estar más contenidos con la energía interpretativa y la posibilidad del cambio. Algo que nos invita también Mercurio cuando está en Tauro es no fijar el pensamiento, por el contrario, movilizarlo. ¿Y cómo me doy cuenta que estoy fijando pensamientos o que me estoy agarrando de ideas que ya debo aprender a soltar? Esto tiene mucho que ver con la justificación. La justificación, ¿en qué me justifico? Que de hecho esto puede llegar a ser también uno de los atores para que la conciencia se pueda expandir. ¿En qué me estoy justificando? Ah, no, es que yo te dije esto, o ah, no, es que yo te dije lo otro porque tal cosa, ¿no? Entonces me justifico. Y hice esto, te dije esto porque tú tal otra, ¿no? Yo pensé, yo imaginé, yo interpreté, yo asumí. Ahí es donde la energía Tauro empieza a ser muy taurina. Dícese de Tauro, fijo, concreto, no me muevo, me quedo aquí, es que toda la vida, el yo pensé, el yo imaginé, de la otra polaridad de Tauro, ¿no? La terquedad, lo que ustedes mencionaban. Entonces, cuando Mercurio hace también la conjunción con el Sol allí, nos invita a soltar quizás esas terquedades, que a veces fijamos esas terquedades y nos quedamos ahí. Yo vi, de hecho hay un ejercicio muy bonito donde ponen a una pareja en una fiesta y el ejemplo ¿cuál es? Donde la persona, la mujer le dice al hombre, te vi coqueteando con esa mujer, te vi coqueteando con esa mujer. Y la interpretación sin el juicio es en este caso, te vi hablando con esa mujer por más de 20 minutos. Miren la interpretación de la frase. Es muy distinto que tú le digas a tu pareja, te vi coqueteando con esa mujer, a que tú le digas, te vi conversando con esa mujer por más de 20 minutos. Entonces, ¿cómo voy interpretando y qué palabra utilizo para esto? Y esto nos lleva a la justificación, hasta donde yo me justifico diciendo esto es así o esto es asá. ¿Sabes? Incluso esto nos puede llegar a pasar cuando se tiene también la información, ¿no? Porque a veces, recuerden que si Mercurio es el planeta que rige la información y el Sol es el planeta que rige la conciencia, a veces esa conciencia o esa información puede tener un tinte un poquito desviado, ¿sí? Justificarme también de otra parte sería o puede llegar a ser es que tengo X, Y, Z tránsito, entonces, pues, ¿qué te puedo decir? ¿No? Esa es otra manera donde yo me justifico y no vivo la sustancia de la conciencia, ¿verdad? Sino atoro los acontecimientos de mi vida, conecto los acontecimientos o los hechos de algo a una justificación, bien sea de infancia, bien sea del pasado, bien sea porque me ocurrió, o sencillamente si tengo el conocimiento, pues es que te contesto así o te digo esto porque imagínate que en este momento tengo a Plutón en sextil con el ascendente no sé qué y Saturno por acá, como quien dice, por esa razón te estoy hablando de esta manera. No, me justifico en mi carta natal, me justifico en mis cuadraturas, me justifico en mis oposiciones, me justifico en que estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, ejemplo, paso y te agarro la nalga y me justifico en que es que soy Luna, Marte, Escorpio en Plutón en casa 5. Entonces, ¿sabes? Me estoy como justificando un hecho
en una carta utilizando el conocimiento para justificarlo, más no para expandirlo en sentido de solar, conciencia, sino que me voy acomodando, voy acomodándome al compás de algo que me pueda avalar de por qué estoy diciendo, haciendo o actuando. Por eso esto también pide, este Sol conjunción Mercurio también pide que salgamos un poco más allá, un poco más proyectados, fuera de la conciencia de Mercurio y abriéndonos más a la sabiduría solar, ¿no? A lo que puede expandir el Sol. Y en ese sentido, maestro, ¿cómo comunicamos esa parte incómoda sin que suene a queja? Esta parte es bellísima. Esta parte es bellísima porque nosotros podemos comunicar mucho sin que suene a queja, pero lo primero es procesar la información. Aquí en Tauro también tenemos algo clave que es el tiempo. Por eso Tauro es el signo de la vaca que va rumiando, que va rumiando. Tauro se encarga de procesar, pasar por los dos estómagos, tres, cuatro estómagos que tiene la vaca y lo va masticando. Cuando tú le dices a una persona, déjame masticarlo, ¿no? Déjame procesarlo, déjame voy analizándolo. Eso es sano hacerlo. Entonces, esto tiene que ver con lo que tú mencionas. Comunicar esa parte incómoda sin que suene a la queja, claro, se requiere tiempo, se requiere masticarlo, se requiere hacerlo. Y entender que hay unos límites, ¿no? Entender también que no siempre la comunicación, vamos a colocarlo por acá, para los que me están preguntando que esto de Mercurio y Sol, ¿a qué traduce? Mercurio y Sol traduce de la comunicación. En este caso, comunicación incluso, esto va a ser mañana, ¿no? Mañana 14 es como el evento partil o el momento exacto. Entonces, los puntos de comunicación, hasta dónde logro soltar y liberar la idea, lo que decíamos hace un rato, porque si le incomoda, ¿a quién le incomoda? Me incomoda a mí. Entonces, el primero que debo echarme el cuento soy yo. El primero que debo empezar a contarme el mismo cuento de una manera distinta soy yo. El primero que debo empezar a hacer esa narrativa soy yo conmigo mismo, independientemente de la justificación. ¿Mm? Ah, creo que dependerá de con cera recibo por la otra parte. También puede influir, puede llegar a influir también esto. ¿Qué dice? ¿Qué estuvo lo bueno? El ejemplo de la nalga, pues es claro, me justifico, ¿no? O sea, justifico hechos en mi vida porque es que tengo la carta aquí o porque tengo allá. ¿En qué afecta o en qué ayuda Tauro? Dice Adela. Bueno, Tauro ayuda a que es importante el valor del pensamiento para mí, que siempre debemos fijar con esta conjunción que es importante cuánto vale o qué vale esta comunicación o esta idea para mí, independientemente de lo que valga para el otro. El otro está perfecto, el otro está bien en su forma de pensar. Cada persona tiene derecho a tener una interpretación de nosotros y aquí quizás la propuesta más ambiciosa que puede hacer el Sol a Mercurio es válido. Es válido que la otra persona esté en desacuerdo. Es válido que el otro piense diferente. Este simple hecho puede llegar a bloquear muchas cosas, ¿no? Este simple punto. Yo creo que ahí es donde más afecta, ahí es donde más influye a la pregunta que tú haces. Tauro beneficia mucho eso, darle ese valor. Todo un tema eso de la comunicación, maestro, y cómo la procesamos, porque a veces lo dejamos al tiempo. Pues esto requiere de conciencia, Denia, esto requiere de ser muy conscientes de qué tan personal me tomo la vida, ¿no? Qué tan personal también me tomo al mundo. Sí, entonces yo creo que ahí es donde nos invita justamente a eso, ¿no? A tener eso. Dicen por aquí en YouTube, el ego nuestro, el espíritu, Luna, Mercurio, mira. Ahora, esto, pues yo no le veo otro aspecto astrológico que esté en tensión, digamos, aparte del semisextil que puede representar
con la luna o que puede estar representando con Marte, pero también son estos momentos de lucidez y de conciencia donde a veces es mucho más importante con Mercurio y Sol el silencio y la capacidad de poder habitar el silencio, porque una simple palabra, ayer hacía mucho énfasis en esto, estábamos en clase de astrología anoche, ayer martes, y al finalizar la astrología hicimos una meditación pequeña y hacíamos un tema de justamente el silencio, ¿no? ¿Cómo el silencio puede llegar a ser tan desesperante para el otro? O para mí mismo, ¿no? Cómo a veces el silencio de algo puede desesperarme mucho. Me puede desesperar tanto ruido, me puede desesperar tanto bullicio, pero también me puede desesperar el silencio, la contemplación, porque esto de Mercurio, Sol en Tauro también invita mucho a la contemplación. ¿Qué tan cómodo me siento yo con el silencio? ¿Qué tan cómodo me siento yo con la pausa? También Tauro es eso, también es el punto medular de una comunicación sana conmigo mismo. ¿Cuáles son los espacios donde me quedo en silencio y cómo lo habito? ¿Cómo habito mi propio silencio? Esto también se vuelve muy, muy clave. ¿Cómo habitan ustedes su propio silencio? ¿Me siento cómodo? Esta es una pregunta que cuestiona mucho Mercurio en conjunción al Sol. ¿Qué pasa conmigo cuando me quedo en silencio? ¿Logro habitarme a mí mismo en silencio? Que llevado de otra manera contemplativa, eh, hasta donde mi mente requiere estar en ocupación. Tiene que estar ocupada mi mente. Todos los días tiene que estar ocupada, todos los días tiene que estar en algo, hasta dónde puedo o cuáles son los espacios durante el día que nosotros dejamos para estar en silencio. Porque la única manera en la que la mente puede procesarse en una idea distinta de creencia es a través de el silencio. Y esto obligatoriamente lleva mucho a la comunicación conmigo mismo en el sentido solar, espiritual, meditativo, porque si hay un signo que es supremamente contemplativo, quieto, ese es Tauro. Ustedes dirán, bueno, maestro, es que usted lo dice porque usted medita todos los días y usted hace las meditaciones, pero mira que no siempre fue así, no siempre fue así. Mi ego fue muy rebelde, hace muchos años fue muy rebelde para meditar. Muchos, muchos años. Para meditar no me fue fácil, ¿sí? Empezando porque mi materia se dormía. Siempre que iba a meditar, mi materia se quedaba dormida. O sea, mi cuerpo se quedaba dormido. Las células no respondían. O sea, la materia era reacia. Eh, la materia hacía lo que decimos comúnmente en Colombia, hacía lo que se le daba la gana. Entonces cerraba los ojos y la materia se quedaba foqueada. Yo me echaba un buen sueño y después despertaba con esa frustración de no logré meditar. Entonces no siempre fue así. No siempre fue el tema de que porque se hace o porque hago las meditaciones, entonces se facilite. No siempre es así. Ahí hasta que se va adoctrinando, hasta que se va educando, hasta que se va pasando y por hábito se va teniendo el tema de la meditación. Obvio, no es lo mismo meditar una vez al mes a meditar 2 horas diarias. Es muy diferente cuando tú meditas una vez al mes o cuando nunca meditas o cuando meditas cada 15 días o cada 8 días, ¿sí? A cuando tú meditas todos los días. Cuando estás todos los días en rutina, pues hay mucho silencio, hay más capacidad de silencio, hay más capacidad de estar viendo qué más hay ahí, ¿sí? Entonces esto también lleva mucho a la reflexión de eh, qué tan cómodo, ¿no? Porque este tema de la meditación se quiere y muchas personas quieren meditar y muchas personas se quieren hacerlo y muchas personas quieren llegar a ese punto, pero pocos están dispuestos a pagar el precio de lo que significa desarrollar el hábito de meditar, porque no sirve que medites una vez al mes. Se puede, de poderse se puede, pero hablándolo en temas ya prácticos, es un hábito. Su nombre lo dice, son hábitos. Entonces, si no se desarrolla la cotidianidad, pues va a ser difícil que la materia se entere en este caso. Ah,
Amo el silencio, dicen por acá. Mi casa 12, realmente disfruto la meditación. Justamente, maestro, respetar el silencio para no quitar el valor de las palabras. El silencio es la comunicación con la tranquilidad y la paz interior. Me gusta eso. Sus meditaciones son muy lindas, son muy bonitas, interesantes, maestro. Margarita, parece que las has disfrutado. Hasta hay frases que dicen que el sabio calla y el inteligente opina, porque el sabio piensa, y es verdad, vale la pena romper el silencio. Yo también me duermo cuando hago meditación guiada. Buen día, profe. ¿Cómo está su forma de meditar? Las meditaciones con los grupos las hacemos los lunes. Lo hacemos los lunes online en vivo. Sí. Casi siempre medito en las tardes o en las noches. Me gusta más meditar en la noche, que me pregunta cuál es su rutina. Medito más. Con el grupo meditamos en las noches y casi siempre lo hago en las noches, muy tarde, muy noche, o las mañanas casi no. Las mañanas como que no. En las mañanas es más deporte, en las mañanas mi materia está como más activa, como más acción, movimiento, deporte, correr, salir. Estoy como más así. En cambio, en la noche me encanta meditar en la noche. A veces, como dicen, lejos de otros, estamos más cerca de nosotros mismos. Me gusta esto. Sí, sí, sí. Bueno, los lunes de meditación. Muy bien, muy bien. Por acá. Me encanta meditar con usted, maestro. Ay, tan bella. ¿Quién eres? Estela. Estela está por acá en YouTube. Mi materia de a poco va respondiendo. Hay que darle tiempo a la materia. Fíjense que es tiempo, ¿no? Tauro, hay que rumiar y rumiar y rumiar y rumiar y rumiar. Este tema de la meditación siempre nos va a llevar como a esos espacios, ¿no? Esto ayuda mucho también a la velocidad de Mercurio, ¿no? Este tema de Mercurio conjunción Sol también es una oportunidad de darle un poco de freno en Tauro, un poco de pausa y ser conscientes que la mente nunca está en blanco, abandonar también esa idea de que la mente tiene que estar en blanco o que meditar es igual a dejar la mente en blanco. Esto se ha dicho durante muchos años y creo que ha hecho un gran daño a la humanidad, desde mi punto de vista. Esto de meditar es igual a dejar la mente en blanco. No, la mente no se va a quedar en blanco. La mente nunca se queda en blanco. Y ojalá que no se quede en blanco mientras estamos en activo, porque si se queda la mente en blanco, pues imagínate, nos vamos de urgencias. Nos vamos de urgencias y la mente se queda en blanco en plena meditación. Entonces, de hecho, la mente no se queda en blanco. Eso es un concepto que se utilizó hace muchos años y se cree que si yo no dejo la mente en blanco o si no dejo de pensar, entonces no estoy meditando. Y es un proceso donde la mente va a seguir siendo mente. No podemos decirle a la mente que deje de ser mente porque es mente. Así como cuando meditamos, el corazón no se queda quieto. El corazón sigue siendo corazón y sigue funcionando. Cuando meditamos, los riñones siguen funcionando como riñones. Cuando meditamos, los pulmones siguen funcionando como pulmones. Cuando meditamos, la sangre sigue en movimiento como sangre y no para, no deja de moverse. Cuando estamos en meditación, el estómago sigue haciendo sus procesos digestivos inconscientes, pero no para. Entonces, la mente no va a dejar de ser mente porque tú estás meditando. No. Por el contrario, todos los órganos siguen siendo operables, todos los órganos, hígado, riñones, ¿verdad? El corazón sigue latiendo, los pulmones siguen recibiendo oxígeno. ¿Por qué pretender callar la mente? ¿Por qué pretender o para qué pretender dejar la mente en blanco? Eso no es meditar. De hecho, es antibiológico. Eso es antibiológico. Entonces, fíjense lo importante de las creencias, ¿no? De ir retirando aquellas creencias o aquellos temas que se cree que tengo que dejar la mente en blanco. No es dejarlo así. Por el contrario, cuando empezamos a escuchar ese movimiento y ese torbellino y empezamos a ser conscientes de todo lo que la mente está procesando, ahí es donde se depura,
No, Mercurio conjunción Sol. Ahí es donde la mente se empieza a depurar. Ahí es donde la mente empieza a vaciarse. ¿Sí? La mente necesita ser escuchada, no por los demás. La mente necesita, porque es órgano, tiene una necesidad. La mente necesita ser escuchada por el Sol, es decir, por la conciencia. Entonces, cuando yo escucho mi propia mente, cuando escucho mi cerebro, escucho mis palabras, escucho mis miedos, escucho mi turbulencia mental, pues ya la mente descansa. Claro, al no hacer este ejercicio conmigo mismo, pues salgo a que el otro me escuche, salgo a que el otro me entienda, salgo a que el otro me comprenda, salgo a que el otro no lo haga a mi manera. Tiene varios matices aquí esto. Lo mismo pienso, la mente no se queda en blanco jamás. Podría quedarse en blanco, pero patológico y de urgencias. Si la mente se queda en blanco de urgencias. Suena mejor a la que tenemos que alcanzar la tranquilidad, exacto. El no dar secuencia a los pensamientos, dicen por acá, respetar los procesos del mundo, de la biología, me gusta eso también. Qué tan importante, ¿no? Escucharnos. Esto está bello, mira. Pues por esa línea es de lo que nos pide Mercurio Cassimi. Escuchar eso siempre me hizo ruido. Cuando escuchaba que dicen poner la mente en blanco, creo que de alguna manera los pensamientos son un regalo, si no estamos negando información. Sí, yo creo que ese es el tema con lo que se ha venido diciendo. No se deja la mente en blanco ni después de la muerte, mira. Pues bien, chicas, recuerden que este sábado tenemos nuestro taller, ¿no? Este sábado tenemos luna nueva. Luna nueva en Tauro, en el grado 25, y vamos a estar haciendo un taller de abundancia online en vivo para que ustedes también puedan participar. Lo vamos a llevar a cabo este sábado. Los que quieran participar, ahí encuentran la información en las redes sociales, ahí encuentran información acerca del taller. He venido compartiéndoles algunas imágenes a través de Facebook, a través de YouTube, Instagram, TikTok, para que ustedes puedan adquirir. Y entramos este sábado a la luna nueva. Es una luna nueva que vamos a celebrar, pasa una vez al año. Entonces, siempre que tenemos luna nueva en Tauro, pues es un momento de sembrar, es un momento de hacer algo con la psique, es un momento de sembrar nuevas ideas, propósitos típicos de Tauro, nuevos valores que también nosotros consideremos. Y es muy tierra, es muy venusino, es muy Tauro, es muy de gusto, es muy de placer, es muy de comodidad, es muy de suplencia a través o suplir la necesidad del yo. Es interesante. Algunos elementos vamos a utilizar el sábado. Vamos a utilizar algunos elementos como símbolo, elementos de la tierra, las semillas, y vamos a estar haciéndolo conmigo. Yo también voy a estar haciendo el mío desde acá, online, para que los que quieran me acompañen este sábado 16 de mayo, aprovechando también la energía consciente de día que tenemos este 16. Recuerden que a diferencia de las lunas llenas, que las lunas llenas se dan en la noche, las lunas nuevas se dan en el día, la fase consciente. Camino al trabajo, bonita tarde, un abrazo para ti. Meditar es una danza con nuestra mente. Me encantó, Francisca. Meditar es una danza con nuestra mente. Sí, escuchar al niño, escuchar a la niña, escuchar la pataleta. Eso ayuda mucho. Me suena sembrar plantitas. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Claro, es Tauro, es de siembra. Entonces lo vamos a llevar a cabo este sábado para las que quieran participar. Pues ya lo saben, muchísimas gracias, que tengan un feliz martes, me encantó conversar con ustedes, fue un live como muy, algunos temas que tenía aquí listos para, ¿sí ven? Eso es Mercurio Cassimi. A veces programamos algunas cosas, pero salen otras cosas al aire. De eso se trata. Un abrazote, feliz día, cuídense mucho. Abrazos, gracias también por su feedback. Chao, vemos este sábado.